Como te leo el tarot gratis. Hola Tauro, mira Tauro, antes de cualquier cosa, ámate primero. Ámate primero, mi querido Tauro. No te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar por las palabras. Por favor, sea lo que sea, en el campo que sea, no te dejes llevar. Primero, ámate primero tú. ¿Cuál es lo que te conviene? No es lo que le convenga a los demás. Tus decisiones son tuyas. Toma lo que realmente te convenga, pero piensa en ti, no en los demás. En ti primero, mi querido Tauro. Respétate y quiérete. Ámate. Primerízate tú. No te por debajes tú. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces qué hay para ti. Primero que nada, mi querido y adorado Tauro, mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y otras cositas más. Y vamos a ver entonces aquí en cómo te leo el tarot gratis oficial. Vamos a ver cuál es tu carta, la carta que está mandándote el tarot bendito para un consejo, para una advertencia, para algo que quisieras o necesitas saber. Mira aquí. Oye, esto es la reina de espadas. Oye, esta carta es súper requete contra archi importante. Esta carta está diciendo que con tranquilidad y quizás con frialdad, pero habiéndolo pensado bien, vas a tomar una decisión. Hay una decisión, como los jueces cuando escuchan todos las pruebas, cuando le entregan pruebas, cuando ve por aquí y ve por allá, cuando está el indiciado y están los abogados y el juez tiene que tomar una decisión. Esa decisión la tomarás cuando ya tú tengas todo ya en la mano, cuando ya tú tengas todo claro, cuando tú mismo o tú misma estés claro o clara que tienes que tomar esa decisión. ¿Ah? Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, aquí se ve que estás en eso, tomando esa gran decisión y diciendo exactamente qué es lo que hay que hacer. Definitivamente, fría, no calculadora, sino una decisión fría. La reina de espadas es la reina que es muy, no es que severa, no es que sea severa, sino que es alguien que con toda su magistralidad, si se quiere, con todo el peso que tiene de, 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 de juez, digamos, vamos a decirlo así, o dueño o dueña de su decisión, de tomarla, lo hace de una manera fría, de una manera que ya ha súper requete contra analizado todo, lo que sea, ¿sabes? Y no te están hablando del amor solamente, te están hablando en cualquier tema. Si tienes que tomar la decisión de irte de tu trabajo porque ya no quieres quedarte, toma la decisión cuando ya lo hayas de verdad analizado, que ya tú digas fríamente, no con cabeza caliente, fríamente. Necesitas hablar con tu personita especial porque algo está pasando o te estás oliendo algo por allí. Siéntate tú primero a ver qué es lo que tienes que preguntar, cómo lo tienes que preguntar y dependiendo de eso tú tomarás tu decisión. Pero primero busca pruebas, busca argumentos, todo. ¿Me comprendes lo que quiero decir, mi rey, mi reina? Ahí está, pues esa es la carta de las decisiones en frío. Ok, por ahí estamos. Entonces ahora viene aquí nuestro querido y adorado Lenormand y nos va a decir también otras cositas que tienes que saber, ¿ok? Eso para después entonces hablarte del amor y el desamor en definitiva. Vamos a ver. Vamos a ver una cosa, porque estoy viendo aquí que hay decisiones de verdad que hay que tomar, definitivamente. En el amor también, sobre todo en el amor. Hay un dicho que dice, ámate primero para que los demás te amen. Vamos pues, mira, aquí está una casa, veo aquí muy, muy bien, se ve que hay cierta tranquilidad en tu hogar, pero hay alguien que está pasando un duelo, ¿sabes?
hay alguien que está de verdad definitivamente pasando un duelo y aquí hay comunicaciones que vienen para ti, mi querido y adorado Tauro. Sí que te digo. Y también en la parte de la economía se te ve que hay así como un movimiento. Se ve que como que la cosa va a empezar a funcionar, como que la cosa se va a empezar a mover, ¿sabes? Así sí que te digo, viene para ti, como quien dice, un pequeño golpe de suerte por allí con respecto a la economía de lo que hay aquí en esta mesa. Mira, ¿ves? Como contando dinero, como que ha llegado algo de dinero, como que algo inesperado que pueda estar llegando y definitivamente, uy, me pagaron un dinero que me debían, vaya, qué bueno. Y si sigo viendo cartas, las cartas que consecuentes, el amor está presentándose. Y si sigo, estoy viendo acá la carta de la suerte, que esta es importante esta carta. Esta carta puede disipar un poco dudas de cualquier otras cartas que no sean tan positivas. Y de paso, la carta de boda, compromiso, matrimonio, relación intensa, vamos a vivir juntos, que no sé qué, que no sé qué más. Vaya pues, mira todas las cartas como salieron una detrás de otra. Ya yo no tendría más nada que decirte si se quiere. Pero vamos a ver ahora en la parte sí, de verdad, ya directamente del amor, con estas cartas del amor, vamos a ver qué es lo que hay. Mira, ahora esta persona sí va a saber lo que es amar y no ser amada como antes. Tú le amaste mucho antes, mi querido Tauro. Ahora esta persona sí va a saber lo que es. Ahora te ve tan indiferente. Te busca, pero quizás a lo mejor si sigue con alguien, no le vas a permitir eso. Quiere que le aceptes de nuevo. Tu indiferencia le está dando lo que se dice en la madre, en el blanco. Ahora si quiere decirte algo. Pero tú ahora como que no quisieras escuchar. No sé, te estoy viendo como muy esquivo, como que estás esquivando todo lo que te dice esa persona o lo que quieras de esa persona. No, lo que esa persona quiera de ti, tú no se lo estás dando. Va a explicarte todo, necesita desahogarse, se siente muy triste. Vamos a ver pues, vamos a ver hasta dónde llegamos con todo esto. Oye, esta persona quiere otra vez hacer el intento de volver a empezar. Está tratando de hacer el intento, está tratando de analizarlo. No es que ya se está viniendo con la maleta, no es que ya está tomando el primer avión, está analizando la posibilidad si realmente vale la pena otra vez. ¿Ok? Ahí está en eso, está en esa relación. Y sí, mira, esa persona quiere venir a darte, a ofrecerte algo. No será mucho, pero quizás a lo mejor ofrecerte algo para volver. Como decirte, voy a cambiar, yo te lo prometo, no te puedo dar ahorita una prueba, pero yo quisiera cambiar, bla, 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 bla. Pero es que la indiferencia que le estás poniendo ahorita le está dando como que se dice en el blanco, mi querido Tauro. Eso sí es verdad. Veo que no está fluyendo. Es por eso. Por eso es que esa persona está así, ¿ah? ¿Te das cuenta? Porque no le estás siguiendo el juego, no estás fluyendo. Esa persona, quizás a lo mejor ahora tú estás en otra onda, estás en otras cosas, pero esa persona entra a un duelo porque se siente que tu indiferencia está pegando muy duro y quiere definitivamente que tú le aceptes. Va a explicarte todo y necesita desahogarse, se siente triste, eso es cierto, pero quiere en verdad otra vez. Ahora, el resultado de todo esto, ¿cuál será? Mira, sí, el resultado de esto es que hay una posibilidad de que esta relación empiece a fluir otra vez. Tú dirás que sí, que no, que esta persona me hizo mucho, que tal, que cómo lo voy a aceptar, que bla, 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 bla. Pero a la larga, quizás con las insistencias de esa persona o cuando tú empieces a darte cuenta que sí, que realmente es posible, para algunos de ustedes, a lo mejor esta situación se va a volver a dar. No será para todos. Porque también hay que tomar en cuenta que muchos de ustedes dirán, yo no quiero más nada con esa persona. Yo no quiero nada. Sin embargo, eso es lo que se está viendo por ahora, que quizás muy, muy a lo lejos que tú veas,
tú sabías, quizás para uno de ustedes sabían, o muchos de ustedes podrían saber también, que esta persona tarde que temprano volvería, dependiendo cómo haya quedado la relación, por supuesto. Y sí, esa persona ahora sí sabe lo que es amar y no sentir la seguridad, porque contigo sintió muchísima seguridad de que le amabas, ahora no lo siente tanto. Eso es lo que le está animando, pues, a decir como que me estoy enamorando ahora de Tauro, como que me estoy volviendo a enamorar de Tauro. Ámate primero, te dicen de todas maneras, ¿sabes? Antes de cualquier cosa, ámate primero. El resultado, ajá, mira, ámate primero. Y sale la carta esta carta es, ay, qué barbaridad. Esta carta es la de de no dejarse pisotear las prioridades. Esta carta es de quererte tú primero y ponerte en tu altar. Mira, ¿ves? Mira, para que lo comprendas. Abajo hay gente que está peleando, pero esta persona está en un alto, está en un altar, está en una cima. Y esa persona está luchando, no luchando físicamente, sino sus ideas y sus privilegios y sus prioridades las está defendiendo. Y eso es lo que te dice el tarot que hay que hacer. Salió así, quiere decir que a lo mejor en algún momento tú descuidaste esas prioridades que te corresponden, las olvidaste para darle cabida o paso a las de Firifiri o de la Firifiri. Eso es lo que pasa. Entonces te están recomendando, te están recordando, te están vaticinando que tú tienes que poner tus prioridades siempre. Siempre, siempre, siempre. Así estés súper requete contra enamorado. Así te estés babeando de amor. Tus prioridades, primero que nada. Babéate por ti primero y después por los demás. Ahí te la estoy dejando, pues. Y vamos a ver el corte. Si esta persona quizás necesita primero salir un poco de ese duelo que tiene, porque aquí está, aquí sale otra vez, me lo confirman. Y ahora en lo que salga de ese duelo, ya la cosa como que empieza otra vez a mejorar. O cuando salgas tú de ese duelo, empiezan las cuestiones a mejorar, porque veo que tú, la única carta que salió aparte de de que te tienes que valorar y todo eso, es la tuya, tu carta personal, que salió ese carro invertido, porque todavía no está fluyendo. Es por eso, porque quizás todavía tienes algo de reconcomio aquí adentro. Pero una vez que todo eso se dé, parece ser que todo podría volver a la normalidad. Podría haber una nueva oportunidad. Voy a sacar ya para finalizar. Oye, piensa en una pregunta y solamente te voy a dar un sí o un no. Piénsala, cierra los ojos ahorita y piensa en esa pregunta. Y te voy a dar primero un número. Voy a voltear así para no ver los números. Es el número 66. Lo puedes buscar a ver qué significa para ti el 66. Yo sí de esto no sé mucho. De números y de esas cosas no sé qué significa el 66. Búscalo si quieres a ver qué significa. Y ahora con estas monedas vamos a ver qué realmente, si es un sí o es un no para ti. ¿De acuerdo? Puede ser sí definitivo, un no definitivo, o puede ser quizás un sí, quizás un no. Todo depende de cómo salgan las monedas. ¿De acuerdo? Voy. Aquí es quizás un no. Quizás sea no. ¿Ok? Hay muchas probabilidades del 75% de que fuese un no. Ok, ahí lo dejo entonces. Bueno, mi querido y adorado Tauro, ahí te estoy dejando con estas lecturas. Espero que realmente te haya resonado. Lo que te resonó, te resonó. Espero que sí sea. Y acuérdate lo que te dije. Prioridades. Quiérete. Quiérete mucho. Quiérete mucho. Y mira, decisiones imponentes, decisiones bien tomadas, pero con cabeza fría. No después que vengamos con arrepentimiento. Hazlo cuando ya estés listo o lista para hacerlo. En cualquier ámbito que se te presente. ¿De acuerdo, mi amor? Te estoy queriendo mucho. Mi querido romántico empedernido. Mi romántica, que sin amor no pueden vivir. Dios mío, querido.
Nos estamos viendo. Bye bye.